Bueno, vamos a orar. Sí, Señor. Padre, te damos gracias por este hermoso día que nos Ah, has regalado. Gracias porque podemos compartir esta palabra, Dios mío, con el pastor, que nos enriquece, que nos da de parte de ti una sabiduría especial para entender este tiempo que estamos viviendo. Bendigo a cada uno de los que se conectaron y aún los que se van a conectar. Que tu presencia esté en cada hogar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, nosotros los días jueves hacemos un repaso de lo que se da el lunes. Entonces hoy vamos a repasar. Algunas yo veo que también han estado el lunes, gracias a Dios que están de nuevo también. Viene bien siempre un repasito. Siempre digo que cuando nosotros podemos reiterar conceptos, la palabra del Señor, hay digamos, es un método pedagógico, ¿no? De que en la reiteración o repetición está la fijación del concepto. Entonces, nosotros nos hace bien. A mí también me hace muy bien, porque la verdad me di cuenta que cuántas cosas me había olvidado. Y ahora me vuelvo a sorprender cuando leo en lo que ya había estudiado tantas veces, ¿no? Y me sorprende, y quizás lo que más me sorprende es saber que todo lo que antes se leía lo que leíamos y observábamos, vamos a decir de esta manera, lo que se leía, digo en plural porque todos los que estudiábamos pensábamos más o menos lo mismo. Te hablo cuando iba al seminario, cuando estaba tanto en el seminario básico como en la licenciatura. Nosotros pensábamos, bueno, esto les va a pasar a los hijos de nuestros nietos, quizás, ¿no? Es decir, es más, o a los nietos de nuestros nietos. Es decir, pensamos algo que quién sabe cuándo iba a suceder, ¿no? Eh, pero bueno, los tiempos como que se aceleraron y la verdad, estamos viviendo en este momento lo que decía Jesús, ¿no? Estos tiempos, Él los nombra como principios de dolores, ¿no? Principios de dolores, siempre lo comentamos, cuando Él habla de dolores, se está refiriendo a los dolores que siente una mamá que va a dar a luz, y, y que la idea es como que se van incrementando, como así también el trabajo de parto que se va incrementando. Esto, digamos, lo compara o se hace como eh, una comparación, ¿no es cierto? Hay otra palabra que ahora no me sale, pero una, una analogía, ¿no? Como es el proceso de un parto que va a dar a luz un hijo, es un proceso de un parto también, de alguna manera, cuando va a dar a luz, dos cosas importantes. Es como el desenlace de todas las cosas. La más importante es el arrebatamiento para nosotros, ¿no es cierto? Porque el Señor viene a buscar a su iglesia, viene a rescatarla, no usa la palabra rescate. Se rescata aquel que ha sido cautivo, se rescata aquel que está en riesgo, en peligro, ¿no? Cuando escucho muchas veces de que han quedado varados argentinos en distintas partes del mundo, los reclamos son que vayan por su rescate, ¿no? Para ir a buscarlo. Entonces, hasta que después de trámites que se hacen a través de las embajadas, en fin, digamos, la burocracia que hay de papeles hasta que se logra de que de pronto aparezca un avión en aquel lugar y va en rescate de nuestros compatriotas, ¿no? Bueno, la iglesia es rescatada por el Señor Jesús. Siempre estoy diciendo que ese es el evento para nosotros los cristianos más importante que nos va a suceder, lo más próximo que tenemos es el arrebatamiento, ¿no? Y por supuesto, el Señor Jesús en el capítulo 24, como hemos comentado, leído y lo vamos repitiendo cada vez que nos encontramos, allí se observa justamente esto de los principios de dolores. Y Él explica a los discípulos, ¿no es cierto? Y habla de las calamidades, habla también de la aparición de falsos cristos, habla de los falsos profetas que van a aparecer, todo en este tiempo, ¿no? En realidad es desde que Él
lo anunció hasta la fecha, son cosas que suceden, pero aunque vienen sucediendo, digamos, lo que a nosotros nos atañe, el hecho de saber de que estamos más cerca de la venida de Cristo, es que todas esas cosas que él anuncia son cada vez más profundas, son cada vez más fuertes, son cada vez más mortales, ¿no? Ese es el punto, que ahí nosotros es lo que podemos ver. Por ejemplo, guerras, rumores de guerra, siempre hubo, pero cada vez son más letales, cada vez son más sanguinarias, cada vez son terribles, ¿no? Es más, se sospecha, algunos creen, ¿no? Se dicen tantas cosas ahora, que nosotros con esta epidemia que estamos viviendo, que se transformó en una pandemia, algunos creen que en realidad estamos presenciando una tercera guerra mundial, que hubo intereses de un lado y del otro, y que se desató con una especie de guerra bacteriológica. Por ahí es fantasía, ponele, no sabemos, pero ¿que podría suceder una guerra bacteriológica? Sí. Mi padre, que estuvo en la Primera Guerra Mundial, siempre nos hablaba a nosotros, a mi mamá y a mí, de que en el futuro, decía él, ¿no? Las guerras iban a ser tan sofisticadas que él decía así, ¿no? Largarían un polvo y con eso paralizarían un ejército, decía él, ¿no? Claro, un polvo tóxico, o decía algo que fomente algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, esas son las famosas guerras bacteriológicas, que parece que siempre, para nosotros, por lo menos para mí, siempre estaba en la ciencia ficción, en las películas del futuro. Pero bueno, más allá, si no fue una guerra, si no ha sido algo a propósito, es evidente que puede suceder. Y fíjate lo que está haciendo este virus, que son estragos. Justamente a raíz de esto es que se nos ocurrió a nosotros empezar a hablar sobre los acontecimientos finales. Porque es verdad, esto pertenece a ese rubro. Lo que estamos viviendo ahora pertenece a los acontecimientos finales. Eso es lo que nosotros estamos viviendo, presenciando, ¿no? No sé si te parece, yo creo que lo dije más de una vez, parece que nos metieron dentro de una película, ¿no? Estamos como en una película. Yo a veces observo, que yo veo, ¿no? Y escucho los noticieros en la televisión y la verdad me da esa impresión, como si estuviera mirando una película de ciencia ficción, media terrorífica, ¿no? Pero después me doy cuenta que no es una película, es la realidad, es lo que nos está pasando, ¿no? Quizás, diría mi querida hermana Laura, son mecanismos de defensa que uno en el fondo trata de negarse que estas cosas están sucediendo, ¿no? Pero suceden, es una realidad y bien vale la pena que nosotros hagamos un repasito y podamos ver, no para asustarnos, sino para saber dónde estamos parados, cuáles son las promesas del Señor que nosotros tenemos en este tiempo, y que bueno, la promesa del Señor más anhelada en el corazón de los hijos de Dios es la venida de Cristo, ¿no? Que acordate que está compuesta en dos partes. La primera es el arrebatamiento y la segunda es cuando baja Jesús con su pueblo a reinar en la etapa del milenio, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a prepararnos a ver es la venida de Cristo en el arrebatamiento, ¿no? O el rescate, como vos quieras, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, nosotros estuvimos hablando de que todos esos acontecimientos terribles que anunció Jesús y que él dijo después que eran solamente principio de dolores, menciona esto de que principio de dolores, porque vienen dolores más fuertes, a eso se refiere, ¿no? Que viene algo peor. Y es principio, y si esto es el principio, como decía un comentarista bíblico, que muchas veces lo comenté, decía que estos son como un juego de niños comparado con las cosas que van a suceder ya cuando ingresemos en el periodo de la gran tribulación, ¿no? Es decir, una vez para ponerlo cronológicamente, ahora nosotros, vos y yo, hoy mismo estamos frente a una señal. ¿Cuál es la señal? Bueno, la pandemia es una señal, eso es una señal.
¿Qué señal? ¿Qué me indica la señal? Que Cristo viene pronto, ¿no? Esa es la señal. Esta es una señal que está anunciada en el capítulo 24 de Mateo, donde dice que va a haber pestilencias, ¿no? Usa ese término. Pero las pestilencias se refiere justamente a eso, a las epidemias, a las pandemias, se refiere a todo eso. Y nosotros estamos frente a una pestilencia, ¿no? Y si será una peste terrible que los científicos, es como hablando en criollo, no dan pie con bola porque no saben bien qué es, cómo funciona este virus, que parece como que mutara constantemente y hace cosas, por ejemplo, en Argentina, que no las hace en Brasil, o que lo que sucede en Brasil no sucedió en Italia, o lo que sucedió en Italia no sucedió en España, una cosa así, ¿no? Es una cosa extraña, ¿no? Hay gente que la fulmina a corto plazo, hay gente que ni supo que tuvo coronavirus. Ahora se están dando cuenta que este muchacho que asesinaron en Estados Unidos, que inclusive no se sabe muy bien, me llegó una información que era cristiano, muy activo, este moreno que lo matan injustamente, simplemente por el color de piel. Bueno, ahora hicieron una autopsia, no sé si lo pronuncié bien, y encontraron que el hombre tenía coronavirus. Es decir, que no tenía síntomas. Hay gente que dicen los científicos y los médicos que hay gente que la pudo haber tenido a la peste esta y nunca se dio cuenta, ¿no? Nunca lo supo. Por eso es raro todo lo que estamos viviendo. Es una señal. Eso es una señal. No te quepa la menor duda que estamos frente a una señal, ¿no? Y bueno, como te decía, después de estas señales, yo pienso, ¿no? Lo he dicho muchas veces, que inmediatamente cuando termine este proceso de la pandemia, eh, o durante la pandemia, o al terminar la pandemia, pero en algún momento, acordate que el Señor nos va a ayudar a vivir una experiencia muy, muy especial, que sería un avivamiento en el pueblo de Dios. Un avivamiento. ¿Y qué es un avivamiento? Bueno, es cuando la iglesia comienza a tener un compromiso mayor con las cosas de Dios y comienzan a suceder manifestaciones sobrenaturales, y que motiva a la congregación a extender el reino de Dios, a predicar a los inconversos. Y esa unción que Dios le da a la iglesia hace que las personas inconversas sean más sensibles a la voz del Espíritu, al mensaje del Evangelio. Y entonces vamos a ver una cosa que todos los pastores estamos esperando, que sería lo que le llamamos comúnmente la gran cosecha, cosecha de almas, ¿no? Almas para el Señor. Es decir, para nosotros como pastores lo más hermoso que puede suceder es tener esa gran cosecha de almas, ¿no? Que se compara también a la gran pesca milagrosa que hicieron los discípulos de la mano del Señor, ¿no? Esas pescas milagrosas donde eh, tiraban la red donde era imposible pescar y pescaban. O cuando fueron a las aguas profundas, ¿no? Después de haber tratado de pescar toda la noche y no lo hicieron, y después venían con la barca cargada al máximo, que tuvieron que ir con otra barca más para volver a cargar más peces, más pescados, mejor dicho, porque ya estaban pescados, ¿no? Y traerlos a la orilla. Era impresionante. Yo creo que las barcas son como los templos, ¿no? No van a dar abasto, van a estar a full de tantas personas que vienen al conocimiento de Cristo. Porque mira, esto de que nosotros no podemos reunirnos, porque no podemos tener un acercamiento social como el que estábamos acostumbrados, es como contra, ¿no es cierto?, es opuesto a esa posibilidad de llenar un templo, ¿no? Este, por ahí están comentando el caso de una iglesia, que bueno, yo no quiero abrir juicios sobre el pastor ni la congregación, pero ahí en el Chaco habilitaron, parece, una iglesia para que haga reuniones y hay una crítica tremenda, porque bueno, porque justamente es ese contacto físico que los médicos, especialmente los que están especializados en infecciones y demás,
Ellos no quieren eso porque favorece el contagio con una velocidad espectacular, ¿no? Entonces, esto que parece contrario a lo que se espera, yo creo que vamos a tener la sorpresa que Dios nos va a ayudar para que esta epidemia termine, y sí va a haber esto de las barcas llenas, ¿no? Los templos arrebatados de gente que quiere conocer a Jesús, que quiere volver al camino de Cristo por los que se apartaron, ¿no? A veces tienen que pasar cosas muy fuertes. Tenemos ahí alguien que quiere entrar, parece. Yo siempre, te diste cuenta, siempre me fijo de alguien que quiere entrar. En la iglesia me doy cuenta cuando alguien está detrás de la puerta, cuando yo estoy en el púlpito. Y acá también lo pesco, aunque no entiendo nada. Bueno, eso es al margen. Así que yo te cuento esto para que tengas expectativa, porque yo creo que vamos a vivir una fiesta espiritual muy grande. Yo quiera que no me equivoque, ¿no? Me puedo equivocar porque estos temas no son temas dogmáticos, como yo te decía la vez pasada, ¿no? Aparte, Dios es soberano y Él actúa como Él quiere, ¿no? Pero en realidad es eso lo que esperamos. Yo hablo con otros colegas y todos estamos ahí ansiosos, quizás esperando que esta pandemia termine y empezar a trabajar, porque nos damos cuenta de que se viene un trabajo maravilloso para extender el reino de Dios, ¿no? Así que bueno, ¿y quiénes vamos a trabajar en esto? Todos, la iglesia. La iglesia no soy yo solo, la iglesia somos todos nosotros. Entonces, entre todos vamos a poder trabajar. Acosta, Alicia quiere entrar. Viste, hasta pude leer quién era. Así que es importante, y Dios permita que vos también te entusiasme. Y ¿sabes qué? Podrías empezar a orar por aquellas personas que vos decís, estos son muy duros, por ahí familiares, gente que por ahí les cuesta entender las cosas del Evangelio, o no quieren saber nada. Hay gente que no quiere saber nada, pues no quiere tener ningún compromiso. Tenemos una sociedad que no le gusta el compromiso, ¿no? Y menos con Dios. Algunos no quieren saber nada. No, pero es más, yo te voy a decir honesto. Yo creo que hay gente que sí sabe que Dios existe, cree en Él y todo, pero no quiere saber nada. ¿Por qué? Bueno, porque le gusta la vida libre y hablando en criollo, hacer lo que quiera. Pero el julepe, diría mi padre, ¿no? Hace que nosotros cambiemos de opinión. Eh, en Estados Unidos, cuando vinieron esos huracanes tremendos, que arrasaron con todo, eso también es una señal, ¿no? Y bueno, las iglesias después, vos tenías que ver, querido hermano y hermana, cómo se llenaban de almas arrepentidas de sus pecados, buscando al Señor, una maravilla. Y en Estados Unidos están diciendo que ahora allá están esperando lo mismo que esperamos nosotros, ¿no? Que las iglesias se llenen de gente. Están ansiosas por ir a la casa del Señor. Y eso, por un lado, a nosotros, los pastores, nos bendice, ¿no? Y algún pastor que otro también le viene bien, porque tal vez estaba cansado, quizás con las pilas media flojas, y esto a todo el mundo nos pone las pilas, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios por todas estas señales que están ocurriendo. Y bueno, algunos opinan directamente, ¿cómo se llama? Los eh, comentaristas bíblicos, de que las señales están no solamente para anunciarnos, sino también para alertarnos y para que nosotros estemos como estimulados, ¿no? Para servir al Señor, y no dormirnos. Es el punto, no dormirnos. No quedarnos dormidos espiritualmente, sino estar alerta a lo que Dios quiere, ¿no? Eso es muy importante. Y dicho sea de paso, cuando nosotros, pues yo me incluyo, cuando nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor, el Señor se va a ocupar de nuestras cosas, ¿no? Digo como para que descanses en Él, porque a veces puede venir a la mente alguna excusa, comprensible inclusive, si bueno, cómo me gustaría servir a Dios, pero, ¿no? Por ahí, por cuestiones económicas, laborales, qué sé yo, es como que no nos sentimos libres, bueno, hasta donde puedas, dentro de tus posibilidades, como dice la Biblia, si en lo poco sos fiel, en lo mucho te pondrá. Si en lo pequeño, el pequeño tiempo que te queda, vos lo dedicás bien al Señor y
y de verdad lo ponemos, vos y yo ponemos al Señor en primer lugar, bueno, las otras cosas vienen, como dice la Sagrada Escritura, por añadidura. Nosotros nos ocupamos de sus asuntos y Él se ocupa de los nuestros. Tal cual, es así, es bien bíblico, ¿no? Es para que vos y yo lo sepamos. Así que bueno, una vez que nosotros somos arrebatados, como decía el apóstol San Pablo, ¿no? Dice ahí en Tesalonicenses, cuando dice los muertos en Cristo resucitarán primero, y él explicaba esto a la gente de Tesalónica por dos razones. Una, porque se ponían muy tristes a causa de que fallecía alguien, que no solamente era una tristeza del dolor del desprendimiento, sino porque tenían la idea de que quizás no lo iban a ver más. Pero Pablo le empieza a hablar justamente de que tenemos esperanza en Cristo, ¿no? Y que los muertos en Cristo resucitarían primero. Dice, después nosotros los que hemos quedado seríamos arrebatados con ellos en las nubes. Él también en otro lado dice que seríamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, ¿no? Nosotros seríamos transformados en el cuerpo. Si viniera hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible, ¿no? Se transformaría en un cuerpo incorruptible. Y el tuyo y el mío, por supuesto, ¿no? Después, bueno, vienen especulaciones. Dice que tendrías un cuerpo perfecto, no digo para las hermanas, como hay muchas hermanas, vos ya sos linda, encima con un cuerpo glorificado vas a ser incomparable, ¿no? Por ahí esto te ayuda a desear que venga el Señor pronto, ¿no? Pero la verdad dice la Biblia justamente que nosotros vamos a tener probablemente, yo que tengo 68 años, volvería a tener la imagen de 73, no, de 33 años, porque dice que es la edad de Cristo. Te digo especulaciones, ¿no? No, un poco como para ponerle un poco de color a todo lo que vamos hablando. Pero bueno, se sabe, por lo que Jesús anticipó, que fue, como dice Pablo, la primicia, ¿no? Él nos mostró de que así como Él resucitó, vamos a resucitar nosotros, ¿no? Es decir, que Él siempre nos da la primicia. La esperanza está puesta en Él. Él trajo eso nos trajo a nosotros, no solamente el mensaje, sino los hechos concretos, ¿no? Y lo que Él promete lo cumple, y lo cumplió en su propia vida y lo va a cumplir con nosotros. Y entonces ahí después ya nos encontramos, como dice la Biblia, voy a usar un término que puede ser literal o puede ser simbólico, pero sabemos que pasamos a la eternidad con Cristo, ¿no? Que nos encontraríamos con Él en las nubes, dice. Primero se va a escuchar el sonar de una trompeta, ¿no? Y bueno, nosotros nos vamos a identificar y nos vamos a dar cuenta que llegó el momento del arrebatamiento, además la experiencia que vamos a tener. Si estábamos durmiendo, como dice él, los que duermen, los que han fallecido, seríamos arrebatados, ¿no es cierto? Y con un cuerpo glorificado, levantado de esta propia tierra, y junto con los que están, los otros creyentes, los otros hijos de Dios e hijas de Dios, nos encontraríamos con Él en las nubes. E iríamos a su presencia. Entraríamos, algo que vamos a hablar más adelante, en el tribunal de Cristo y luego en las bodas del Cordero. Y acá abajo sucede que empiezan a desatarse justamente los 7 sellos. Los 7 sellos. Que ahora te lo leo rapidito para que vos también lo tengas presente. Si tenés la Biblia, buscá en Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo 1 en adelante. 6, 1, capítulo 6, 1, te doy un tiempito mientras tomo agua. Del Apocalipsis, y dice en el versículo 1, es todo el 6, fíjate que es todo el 6, después lo podés leer si querés en tu casa. Bueno, ya estás en tu casa. Dice lo siguiente: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Estos 4 seres vivientes son 4 querubines, ¿no? Que están ahí
puestos por Dios para que den la orden de estos sellos que habla la Sagrada Escritura. Dice el versículo 2, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y Hades. Le seguía, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por testimonio que tenían. Estas personas, te voy aclarando por las dudas si te viene la pregunta, son personas que quedaron en el periodo de la gran tribulación, ¿no? Por supuesto, personas que por ahí tuvieron una vida lejos del Señor, sin compromiso, y bueno, vino el Señor, llegó a la iglesia y se quedaron, pero como ellos recibieron el mensaje, o por ahí ni siquiera eran cristianos, pero habían recibido el mensaje, entonces cuando vieron con sus ojos que todo lo que le anticiparon acerca de la venida de Cristo y acerca de los acontecimientos finales, hizo que esas personas reconocieran a Jesús como su Salvador y entregaran su vida al Señor Jesucristo, ¿no? Pero bueno, para poder vivir en ese periodo de tiempo de la gran tribulación y no perder la salvación, el costo era la propia muerte, es la propia muerte. Mejor dicho, será la propia muerte, ¿no? Y, y, y junto con ellos, acordate esos 144.000 que son judíos, que van a reconocer a Cristo también como el Mesías y como el Salvador. Gente que va a pagar con su propia vida, ¿no? Acordate que el Espíritu Santo ya no está moviéndose en ese tiempo, como se mueve ahora, porque ahora estamos en la era de la gracia, y la era de la gracia termina cuando es arrebatada la iglesia. En el día que la iglesia es arrebatada, también el operar del Espíritu Santo se termina. Entonces las personas no tienen esa posibilidad. Entonces todo lo que estaba contenido a través del poder de Dios, de la iglesia, de las oraciones de los santos y demás, que contienen el avance de la hueste satánica, cuando la iglesia es arrebatada, quedan libres y hacen estrago, ¿no? Esa es la realidad. Entonces vi el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes
los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos los siervos y todos libres se escondieron en las cuevas. En las cuevas, esto es llamativo, ¿no? Me acuerdo cuando yo estudiaba hace muchos años, ¿no? Cuando era jovencito en el seminario, me acuerdo que a veces el profesor nos comentaba que esto de las cuevas no es ninguna novedad, porque vos sabés que en las potencias más grandes, en los países más poderosos, tienen sus refugios en las montañas y hacen cuevas, por decirlo así, ¿no? No son cuevas sofisticadas, por supuesto, con todas las posibilidades de resguardarse de una explosión nuclear, de algún cataclismo, ¿no? En estos días, a raíz de todos los sucesos que hubo en los Estados Unidos por las protestas, al presidente, para resguardarlo, lo llevaron a un búnker que tienen ahí en la Casa Blanca. Ese búnker, según los trascendidos, está preparado para justamente resistir lo que sería una explosión nuclear, ¿no? Y tienen ahí en ese búnker lo que se necesita para vivir muchos meses, ¿no? Y bueno, esto de las cuevas, hasta se ve en películas a veces, ¿no? De catástrofe, cómo se refugia la gente en las montañas, en cuevas, ¿no? Pero no son cuevas como que usaban los cavernarios. Estamos hablando de lugares trabajados y bien sofisticados como refugios, ¿no? Entonces se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, ahí está, las peñas de las piedras, entre las rocas, los montes no se refiere a los montes vegetales, sino a las montañas, ¿no? Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿No? Fíjate lo que decía. Y por último, el séptimo sello está en el capítulo 8, que dice: cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo, ¿no? Como por media hora, y vi los ángeles que estaban en pie ante Dios y le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino después y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo en las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, ¿no? Nosotros el lunes entramos en el primer sello, ¿no? El primer sello, es decir, el primer jinete del Apocalipsis. Yo siempre les recuerdo lo que decía el doctor Billy Graham hace unos cuantos años atrás, cuando él escribe ese libro, ¿no? Algo así como que se escucha el galopar de los jinetes del Apocalipsis, ¿no? Como que ya se está escuchando. Y bueno, si se quiere, si vos querés, las señales que nosotros vivimos en este periodo de principio de dolores es como el presagio de lo que va a venir. Es decir, esto, como te decía ese comentarista bíblico, que es como juego de niños comparado con los juicios que caerán sobre la tierra, es como escuchar, ¿no es cierto?, el galopar de los 4 jinetes. El primer jinete viene en un caballo blanco, ¿no? Y el que lo montaba tenía un arco, dice, y, y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer, ¿no? ¿Cómo muestra Juan, o mejor dicho, cómo Dios le muestra a Juan en esta visión de cómo sería el primer jinete? El primer jinete, de una te digo, es el anticristo. Algunos han pensado, como viene en caballo blanco, viene venciendo para vencer. Algunos habían interpretado de que podía ser Jesús, porque Jesús aparece más adelante
de la misma manera, pero bueno, no tan de la misma manera, pero en un caballo blanco, ¿no? Entonces muchos se confundían, pensaban que este primer jinete se trataba de Jesús. No, este primer jinete es el anticristo, porque justamente cuando empieza el periodo de los 7 años de la gran tribulación, a causa del caos que se va a producir, que quizás ya venía con caos, ¿no? Digamos, muchas personas piensan que el Señor va a venir muy pronto, tan pronto como que después de esta pandemia va a quedar como un caos económico, un caos político. ¿No? Algunos le atribuyen a este tiempo, mirá lo que te digo, ¿no? No, yo no te estoy diciendo que esto va a ser ahora exactamente, pero que podría ser también, tengo que decirte que sí. Por eso acá volvemos al punto, no podemos ser dogmáticos. Por eso, ¿sabes por qué Dios no nos dice bien claro? Para que no especulemos y siempre estemos pila, porque si no hacemos la nuestra, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar pila. Esa es la verdad. Es lo que Dios quiere. Él conoce nuestra naturaleza humana, ¿no? Si no nos diría, si fuéramos que nosotros podríamos tener una vida consagrada al Señor sin especulaciones, hasta sabríamos probablemente cuándo vendrá el Señor, pero conociendo nuestra vida como son, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ¿no? Nadie, solamente el Señor sabe cuándo va a ser el día. Fíjate vos qué interesante, ¿no? Mi pastor decía algo: si vos querés que se entere un poco, no le cuentes a nadie. Si querés que se entere todo el mundo, contale a uno, ¿no? Entonces todo el mundo se va a enterar. Pero, eh, ¿qué te quiero decir con esto? El Señor no le contó a nadie. Y todos están especulando, están diciendo cosas, ¿no es cierto? Hacen cálculos matemáticos con las fechas, tratando de discernir el simbolismo de la Biblia. Y bueno, yo creo que algunos están ansiosos para especular, me da la impresión, qué sé yo, por eso es mal pensado. Pero en realidad tenemos que estar tranquilos y en paz, y por supuesto no descuidar nuestras vidas espirituales, que es muy importante, y saber que estas cosas van a suceder. ¿Quién es este caballo blanco? El anticristo, ¿no? Bueno, yo les decía a ustedes, ¿no?, que el anticristo, eh, hay, podemos decir, está el espíritu del anticristo y el anticristo propiamente dicho, ¿no? Y qué mejor que la propia palabra de Dios, en Primera de Juan, anotalo, Primera de Juan 2:22, Juan, en esta primera carta universal, se pregunta: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿No? Esta es vamos a decir, la mejor definición bíblica que hay, ¿no? Anticristo. Pero anticristo es algo así como estar en contra de Cristo, pero a la vez también ponerse en lugar de Cristo. Las dos cosas anticristo. Y es un solo combo para el caso del anticristo. Es decir, está contra de Cristo y se pone en lugar de Cristo. Esa es la realidad, ¿no? Y Primera de Juan, capítulo 4:3, dice: todo espíritu que no confía en Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, ¿no?, del que habéis oído que viene y que ahora, dice, ya está en el mundo. Así que fíjate, en los tiempos de Juan, los tiempos del Señor, sobre todo en los tiempos de Juan, ¿no?, el anticristo ya estaba. Bueno, en los tiempos del Señor también, por supuesto. Ya estaba, ya ese espíritu estaba y está, y ha estado a través del tiempo. Y ahora, como yo te dije, después del arrebatamiento, todo ese poder contenido se va a desatar con todo, y sí va a aparecer entonces el anticristo, ¿no? Este que viene en caballo, pareciera que habla más precisamente del anticristo propiamente dicho, de la persona que va a gobernar, que va a reinar, pero también trae consigo mismo ese mismo espíritu del anticristo, ¿no? El caballo blanco es representativo. Generalmente, estaba leyendo
que en algunos comentaristas bíblicos, que cuando se refiere a un caballo blanco, parece ser que, yo no entiendo mucho de caballos, no entiendo nada, mejor dicho, ¿no? Pero generalmente dice que son razas muy buenas, que son animales muy nobles y que además tiene un símbolo de autoridad, de grandeza, en fin, eh, por algo siempre se habla del caballo blanco de San Martín, ¿no? Creo que compartíamos, no sé si fue el lunes, que decíamos, ¿no? Del caballo blanco de San Martín, y que muchas veces cuando era niño yo pensaba, por lo que me contaban, por lo que leían los libros, lo que nos decían las maestras, de que eh, San Martín cruzó los Andes en un caballo blanco, ¿no? Pero no, San Martín cruzó los Andes llevado en una camilla, con los pulmones a la miseria, porque tenía un problema de salud en los pulmones, y tenía un médico inglés que era cristiano y le hablaba de Jesús, si vos no lo sabías. A San Martín le hablaron del Señor Jesús, el propio médico que era como una especie de misionero cristiano, ¿no? Pero, ¿por qué el caballo blanco? Para mostrar la grandeza de este prócer, ¿no? Todo esto para decirte lo que significa un caballo blanco, ¿no? Como que no cualquiera se puede ir montado en un caballo blanco. Se habla de un personaje muy importante, ¿no? El arco habla de guerra, pero como que no hay guerra porque no hay ¿cómo se llama? No está la lanza, ¿no? ¿Cómo se dice? Este, ¿eh? El arco y la flecha, no está la flecha, ahí está, no está la flecha, ¿no? Entonces, eh, porque viene a traer paz, acordate, viene a traer paz. Y hay casi todos los comentaristas bíblicos coinciden de que todos los problemas del Medio Oriente con el anticristo se van a solucionar. Acordate que era un hombre que tiene, ¿cómo se llama?, mucho carisma, que la gente lo va a querer mucho, que va a asombrar a la gente porque también se va a manifestar lo sobrenatural, ¿no? Y va a confundir inclusive, ¿no? A aquellos cristianos que se quedaron y que ahora quieren, bueno, justamente arreglar las cuentas con el Señor. Muchos de ellos se van a sentir un poco confundidos con el anticristo por su apariencia también de piedad, apariencia en fin, de bondad. Va a hacer cosas muy, ¿cómo te diría? Muy buenas, ¿no? Se va a ver en él cosas adorables, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? La gente va a estar muy feliz. Es decir, por fin llegó este hombre, trayendo solución a todos los problemas globales, porque acordate que va a gobernar el mundo entero, ¿no? Entonces, él trae soluciones globales. Es impresionante eso, ¿no? Por acá tengo anotadito algo de que lo que decía justamente Palmer. Palmer dice que cuando la iglesia es arrebatada, ¿no? Se termina la dispensación de la gracia, que es lo que decíamos recién, la era de la iglesia, y el Espíritu Santo no estará operando como lo hizo durante la era de la gracia. Entonces, toda la fuerza que estaban contenidas, resistidas por el Espíritu Santo, obrando con la iglesia, ahora tendrán la libertad y de tomar el control mundial, estableciendo un nuevo orden, ¿no? Esto lo leí hace años, cuando estudiamos los primeros pasos digamos, en el conocimiento de las Sagradas Escrituras con mi esposa, cuando íbamos al seminario bíblico, ¿no? Y fíjate, ya, no solamente en ese momento, sino ya viene de hace muchos años, tomar conciencia de que el anticristo se establece en un nuevo orden mundial. Y nosotros hoy estamos escuchando cada rato que se viene un nuevo orden, etcétera, etcétera.
bueno, que no va a ser el mundo como lo conocíamos hasta ahora, aunque hay de todo, ¿no? Hay gente que dice, no, el mundo va a ser siempre mundo, dice, lo que fue antes va a seguir siendo lo mismo después. Y quizás en muchas cosas tenga razón, pero va a haber un cambio inevitablemente porque todo esto te transforma. Y lo que sí yo creo, por ahí va a haber un nuevo orden mundial. Por ahí no es que va a haber una potencia que sobresale a la otra o que hay un cambio así tan grande y radical, no. Pero sí entre los que dominan el mundo van a establecer un nuevo orden mundial. Entonces el anticristo, dice Pelmer, desarrollará hasta el máximo la doctrina de la supremacía del Estado, ¿no? Si el Estado es lo máximo. Por eso cada vez que hay un gobierno donde se muestra como la supremacía del Estado, a veces se desconfía si no está ese espíritu del anticristo, ¿no? Es una doctrina que se enseña que el gobierno es el poder supremo, el cual debe subordinarse todo, inclusive la conciencia del hombre. Esto decía justamente eh, Pelmer, ¿no? Pelmer, para los que no saben, es un teólogo que nosotros lo estudiamos mucho en su libro de teología bíblica y sistemática, ¿no? Eh, Está muy bueno. Pelmer para nosotros, digo nosotros en plural, refiriéndome a los pastores de nuestra organización, de la Unión de las Asambleas de Dios, durante años, muchos años, ha sido un referente cristiano poderoso para instruirnos en la palabra del Señor. Pasaron los años y todavía tiene vigencia este libro, aunque ya hay otros, por supuesto, que son mucho más profundos, pero la verdad, diría mi querido hermano eh, este, curtido, ¿no? Es el nétar, ¿no? Es como que es el nétar. O sea, entonces, dice, fíjate, esta doctrina que enseña que el gobierno es el poder supremo, el cual debe subordinarse todo, incluso la conciencia del hombre. Y puesto que no existe eh, poder o ley superior al Estado, entonces tanto Dios como sus leyes deben eh, abolirse, ¿no? Y debería adorarse al Estado. Es decir, esto como pasó con el Imperio Romano, ¿no? Por eso, cuando nosotros leemos en el capítulo 13, podés ir conmigo al capítulo 13, que ya lo hemos leído hace poco, eh, la semana pasada lo leímos en el capítulo 13, en el primer versículo, también habla del anticristo, justamente, ¿no? La aparición del anticristo. Acá, vamos a decir, los símbolos son bestias, ¿no? Dice justamente en el capítulo 13, me paré, dice Juan, al ver una visión, ¿no? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sus 10 cuernos, 10 diademas, de sus cuernos, perdón, 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Cuando habla de nombre blasfemo, no es que sea una palabra, eh, una palabra sucia, sino blasfemo es aquello que pretende ser como Dios, ¿no? O aquello que se quiere poner en lugar de Dios. Eso es blasfemo. Eh, los que no creían en Jesús en la época de Cristo decían que él blasfemaba de Dios. ¿Por qué? Porque decía que él era Dios. Entonces, decir que uno es Dios es una blasfemia para un judío, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que está hablando acá, un poco para entender la palabra blasfemia, es decir, que sobre su cabeza había un nombre blasfemo. Ese nombre blasfemo sería un nombre que indica de que esa bestia se autotitulara como Dios, ¿no? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Acá, después en el versículo 11 vas a ver otra bestia, que se ve otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, ¿no? Entonces, acá está lo que le llamamos la Trinidad satánica.
Así como hay una Trinidad en el Señor, en Dios mismo, Dios es un solo Dios en tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cuando Dios crea al hombre, dice así, hagamos, en plural, dice, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque cuando Dios crea, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, también está en plural. La traducción literal debería ser, y los dioses crearon los cielos y la tierra. Pero no es porque haya varios dioses, por eso no pusieron así, pusieron Dios, porque es Dios en tres personas. El diablo quiere imitar lo mismo y se manifiesta en tres personas. Entonces, uno es el anticristo, esta bestia que sale del mar. La otra es el dragón, que es el propio diablo que le da el poder y la autoridad a la bestia que salió del mar. Y la última, la de dos cuernos, en el versículo 11, ¿no? Cuernos como de un cordero tenía esta bestia, pero hablaba como dragón. Ese el falso profeta. Son estos tres que van a ponerse en escena en las próximas charlas que nosotros vamos a ir teniendo, ¿no? Pero te amplío un poquito más sobre el anticristo. El anticristo va a aparecer eh, en un momento en que de alguna manera u otra se va a visualizar como la resurrección del Imperio Romano, ¿no? Es decir, algunos creen de que justamente los territorios que ocupaba el Imperio Romano van a volver a resurgir, ¿no? Una cosa así. Van a volver a resurgir. Es como el Imperio Romano vuelve a restablecerse, ¿no? El Imperio Romano, justamente imperó en el Imperio Romano, valga la redundancia, el anticristo, el espíritu del anticristo, ¿no? Fueron los que persiguieron a los cristianos, siempre esa oposición a las cosas de Dios. Bueno, eso se puede ver, ¿no? Y la otra cosa es que esta bestia tenía una semejanza a un leopardo, pero también dice que tenía pie de oso y tenía boca de león, ¿no? Y no sé si vos te acordás que nosotros hablamos la vez pasada de los imperios, ¿no es cierto? Los imperios, como por ejemplo el león, que tenía que ver con el primer imperio que habla Daniel, ¿no? Y que por acá lo tengo para que no quiero cometer errores, pero el primer imperio era el imperio babilónico, y que cuando encontraron los restos del imperio, uno de los logos, como quien diría, hablando de una palabra actual, ¿no? Una de las imágenes que se ve en las paredes, en lugares muy importantes que pertenecían al imperio babilónico, se ve un león con alas, ¿no? Y según los comentaristas bíblicos también, lo que expresan es la velocidad y el poder del imperio, ¿no? Lo que quería mostrar al mundo entero los babilónicos, que ellos eran como el rey de la selva, como el león, ¿no? Eran como un león. Entonces ellos decían justamente de que, o querían dar a entender, de que ellos eran para ser temidos porque eran poderosos, ¿no? Y en todo caso, eran poderosos como el león en la tierra, pero también eran poderosos en el aire, ¿no? En el sentido de que, porque el león tenía alas de águila. Fíjate que son dos animales muy importantes. El águila es, por decir así, el ave que reina sobre todas las aves, es la más poderosa. Es decir, que combinaron dos poderosos animales para decir, este es nuestro imperio. Y algunos dicen que era por la rapidez como ellos tomaban los territorios, con la rapidez que ellos también ganaban sus guerras, sus batallas, ¿no? Ahora, esto se lo atribuye al anticristo, la rapidez que va a tener también para imponerse con su nuevo poder que va a ejercer sobre la tierra, ¿no? Y va a ser, por supuesto, tremendo, porque fíjate, ahora mismo nosotros, la verdad, vivimos un gran hermano, como decíamos. Eh, este, la gente que entiende sobre informática y todo esto, yo decía el lunes pasado, yo no sé si vos sabés, pero muchos que tienen una computadora como la que estoy usando, muchos le tapan
la cámara porque creen que sin activarla pueden estar observándote a vos, ¿no? Y que ha pasado, ¿no? Hubo casos, digamos, que están documentados en Estados Unidos, cómo perseguían ellos, por ejemplo, para raptar una criatura, un niño, ¿no es cierto? Cómo ellos lo observaban, se metían con hackers, ¿no es cierto?, en las computadoras y miraban a través de las cámaras, ¿no? Lo que te quiero decir con esto, que vivimos en un gran hermano, ¿no? Los satélites que dan vuelta alrededor de la Tierra tienen la capacidad hasta de ver cuando vos caminás por la calle. Te pueden ver a vos, pueden ver tu rostro perfectamente. Eh, es increíble las cosas que se pueden hacer ahora. Esto de que te pueden ver tu rostro perfectamente desde un satélite, me lo mostraron cuando fui a Estados Unidos en el año 92, después de Cristo, por supuesto, ¿no? 1992, yo fui a Estados Unidos invitado, o 91, perdón, mira, creo que fue en el 91, invitado por el pastor John Perea a Los Ángeles, y cuando él me llevó a un observatorio, y ahí está como la historia de todos los satélites y justamente este famoso eh, este, este aparato que puede observar como, desde el cielo, ¿no? Un telescopio, ahí me salió, ¿no? Un telescopio que está en el espacio, que puede ver cosas que, bueno, no nos revelan a nosotros, porque son secretos de ellos, están observando el espacio de una manera espectacular. Todos los estudios que están haciendo los astrónomos en Estados Unidos es de avanzada, ¿no? Ahora ese mismo aparato, enfocándolo a la Tierra, suponete, nos ven claramente a nosotros. Entonces, ese trabajo lo hacen algunos satélites que pueden observarnos a nosotros y te pueden sacar hasta una foto. Si vos estás caminando por la calle Florida en Buenos Aires, te pueden sacar una foto. Si ellos te localizaron y saben dónde estás, te pueden sacar una foto. Mirá lo que te digo. Y eso nos contaban ahí lo que enseñaban en un museo, encima de un museo era, ¿no? No sé si lo contaban como algo que pasó, pero sí nos contaban esa posibilidad que tenían esos aparatos que están en el espacio, ¿no? Cuando agarraron a Bin Laden, también detectaron dónde estaba a través del medio de los satélites. Es más, a esa distancia, ellos podían observar si en una casa había gente y podían saber, aunque no podían tener una vista clara, pero podían detectar por la irradiación que produce el cuerpo humano, saber cuántas personas había en un edificio, ¿no? Este, bueno, estamos viviendo un gran hermano espectacular, ¿no? Y todo esto se prepara para que el que va a gobernar sobre el mundo tenga esa facilidad, ¿no? Entre 7.000 millones de habitantes que hay, por ahí me quedé corto, ¿no? De habitantes que hay en el mundo, este, buscan a uno, no sé, buscan a Olinda y la van a encontrar. No se va a escapar Olinda. La van a encontrar, le van a sacar fotos y todo, van a saber que está con anteojos y bueno, y que vive en Lanús, todo van a saber, ¿no? Ya lo saben, mejor dicho, ¿no? Para los que manejan todas las informaciones, saben todo, ¿no? Eh, es algo llamativo que cuando una persona no encuentra a su familia, puede ir, por ejemplo, a una iglesia de los santos de los últimos días, de los mormones, y sobre todo en La Plata, vos podés presentar, no sé cómo se hace el trámite, pero que vos querés recuperar algún ser querido, localizarlo en alguna parte del mundo, ellos se ocupan de eso y saben cómo localizarlo y te pueden decir dónde está, dónde vive, dónde... Todo. Es impresionante, ¿no? Entonces, todo se prepara para que este gobierno mundial, el que gobierne el anticristo, exactamente, tenga esa posibilidad de movilizarse con una velocidad como la del león o como la del águila, pero también con el temor que te produce un león. ¿Nunca escuchaste el rugir de un león? Yo escuché hace unos años atrás
el rugir de un león en Florencio Varela, que no lo creas. En Florencio Varela, no sé si estará, había un zoológico, y me acuerdo que fuimos con mi señora y unos sobrinos para ver los animales, y había un león, mi querido hermano y hermana. Cuando ese león rugía, te puedo asegurar que te temblaba hasta el alma. No sabes lo que te genera, miedo te genera. Es algo terrorífico, cuando no sé, por ahí era ese león nada más, ¿no? Y encima se comentaba que era un león viejito, imagínate un león joven, ¿no? Pero justamente el imperio babilónico era como un león para rugir, para atacar, para vencer, ¿no? Esos son los símbolos que ellos tenían, ¿no? Y después habla este, del oso, ¿no? El oso, porque dice, donde estábamos, como con pie, como de oso, ¿no? Tenía patas de oso. El oso era de los medo-persas. Y hay una figura del medo-persa, del oso, que tiene entre sus dientes, ¿no? tres tres costillas de león, porque atacó al león y le ganó al león, lo mató. Y le quedaron tres costillas, que eran tres provincias del imperio que había totalmente dominado. Creo que fue las primeras tres provincias que dominó el imperio medo-persa, ¿no? Y tenía entonces también el poder destructivo, como tenían los medo-persas. Es decir, que ¿cómo se llama? El anticristo va a tener el poder destructivo, si lo quiere usar, como el de los medo-persas, que eran de temor también, de terror. Y por último, dice también que tenía la semejanza de un leopardo, y que eso tiene que ver con el imperio greco-macedónico, ¿no? Que estaba representado con un leopardo, ¿no? Este, y, y bueno, justamente el leopardo también vuelve a hablar otra vez de velocidad. Había algunas distinciones con respecto a los otros dos imperios, que creo que una de esas es la agilidad, eh, que tiene un felino, ¿no? Quizás más agilidad de pronto que un león podría ser, y que habla también de la agilidad en los manejos del imperio que se establecerá, o del gobierno global o mundial, como vos quieras, ¿no? Entonces va a tener estas características, que entonces va a atemorizar a la gente en cierta medida. Por un lado, se va a congraciar de todo el mundo, lo van a amar a este hombre, y va a ser una persona que va a resolver problemas, pero que también, cuando es necesario, muestra estos poderes que tiene, ¿no? Que son poderes fuertísimos, que seguramente va a generar respeto de toda la población mundial, ¿no? Eso es el anticristo, y que se va a establecer después que la iglesia sea arrebatada. Yo diría casi inmediatamente se establece ese gobierno universal dirigido por el anticristo. Así que bueno, las próximas semanas, si Dios quiere, vamos a hablar de los otros eh, tres jinetes, que por ahí lo hablamos todos juntos porque son acontecimientos importantes que suceden. Me refiero a cuestiones así, fenómenos naturales, ¿no? Que los podamos explicar un poquito, y yo creo que ahí sí podemos poner los tres caballos, que va a ser más fácil que hablar sobre el anticristo. Así que bueno, queridos hermanos, eh, ya se pueden tranquilizar de que el Señor nos va a llevar a nosotros primero, antes que llegue el anticristo, y oremos para que esta pandemia se termine, que aparezca la vacuna, que aparezca la medicación para el tratamiento, y que la iglesia tenga la libertad de extender su reino, el reino de Dios, ¿no? Así que eso es lo más importante para nosotros. Y dijo Jesús que cuando estas cosas empiecen a suceder, debemos erguir nuestras cabezas, porque nuestra redención
está cerca. En otras palabras, levanta la cabeza, ponete contento, porque tu redención, mi redención también, está cerca. Gracias a Dios. Así que bueno, un abrazo grandote. Nos ponemos a dar un saludito. Así que voy a ver todas las caritas otra vez.